Quizás este será un nombre que a muchos no les dice nada y que a otros les suena apenas como un rincón lejano del mapa ruso. Sin embargo, esta tierra es mucho más que un punto olvidado entre montañas y mares. Es un territorio que respira misterio, historia y contrastes. Estamos hablando de Daguestán. Y es que desde las cumbres nevadas del Cáucaso hasta las orillas del mar Caspio, este lugar encierra un mosaico de pueblos, religiones y tradiciones que parecen sobrevivir al paso del tiempo, como si estuvieran suspendidos en otra dimensión. Sabemos muy bien que la mayoría de la gente nunca ha escuchado hablar de Daguestán, y si lo ha hecho, quizá lo asocie con noticias de conflictos, luchas políticas o historias de radicalismo religioso. Pero reducir este pedazo del Cáucaso a un simple titular sería una injusticia, porque este lugar tiene muchísimos secretos y curiosidades por contar. Así que prepárense muy bien porque en este viaje vamos a sumergirnos en Daguestán, vamos a explorar sus montañas y su costa, vamos a escuchar las voces de quienes lo habitan y a comprender lo que significa vivir en una república que no es país, pero que tiene alma propia y que además oculta muchos secretos que estamos seguros que te dejarán boquiabierto. Daguestán no es un país. Es momento de contar lo que es Daguestán, porque cuando alguien dice república, la mayoría piensa en un país con bandera propia y gobierno independiente. Pero en Rusia las cosas funcionan de otra manera. Este territorio se llama República de Daguestán, aunque no es un estado soberano. Forma parte de Rusia, bajo el mando del Kremlin, eso sí con cierta autonomía para gestionar sus asuntos internos. Y aquí es donde empieza la primera contradicción geográfica, porque es un territorio con identidad más que suficiente para ser una nación separada, pero que sigue formando parte de Moscú sin una posibilidad real de independizarse. Para entender en dónde está Daguestán, debemos decir que está en el Cáucaso Norte, la cual es esa región montañosa que sirve de puente entre Europa y Asia. Al oeste, podemos ver cómo las montañas lo abrazan con fuerza. Al este, vemos cómo se abre al mar Caspio, ese inmenso lago salado que lleva siglos siendo disputado por sus recursos. Pero por otro lado, Daguestán ha sido desde siempre como una especie de corredor de invasiones, comercio y migraciones. Desde persas, árabes, mongoles, turcos y hasta rusos, todos han pasado por aquí, dejando su huella en la cultura y hasta en la sangre de la gente. El nombre Daguestán viene del persa, Dag, que es montaña, y Están, que significa país. Vamos, el país de las montañas. Y no es por casualidad. Casi todo el territorio es una sucesión interminable de valles, riscos y pasos estrechos donde los pueblos parecen colgar de las laderas. Este paisaje imponente no solo marca la geografía, sino también el carácter de sus habitantes. La montaña forja un tipo de persona, orgullosa, con fuerte identidad comunitaria y acostumbrada al aislamiento. Aunque no todos son montañas. En la costa del Caspio se levanta Mayachkala, la capital, que sirve de ventana al mundo exterior. Aquí están las oficinas del gobierno, las universidades y los mercados donde se mezclan productos y acentos de toda la república. Es una ciudad de contrastes, edificios modernos junto a construcciones soviéticas que se caen a pedazos, mezquitas imponentes al lado de bloques grises de apartamentos. Makachkala no es fácil de describir. Tiene la energía caótica de un puerto y la dureza de una tierra marcada por la inestabilidad. Llegan pescadores con su captura del Caspio, comerciantes con alfombras y especias de los pueblos, y jóvenes que buscan escapar de la vida rural. La capital es a la vez un imán de oportunidades y un reflejo de las tensiones políticas. Caminar por sus calles es sentirte en un cruce de mundos. Lo soviético, lo islámico, lo ruso, lo caucásico, todo mezclado en un torbellino de sonidos y rostros. Mientras, en los pueblos de montaña la vida sigue otro compás. Es así como se nota la gran diferencia entre la capital y las aldeas. Esta diferencia es tan grande que da la impresión de estar en dos países distintos, aunque formen parte de la misma república. Si hay algo que define mejor a Daguestán que su geografía, es su diversidad humana.
Se calcula que en este territorio conviven más de 30 grupos étnicos, cada uno con su lengua. Avaros, darginos, ledguinos, lacos, cumicos, tabasaros. La lista es larga y casi imposible de recordar. No hay otro lugar en Europa o Asia con tanta variedad cultural en un espacio tan reducido. Este mosaico étnico no es solo una curiosidad. Esto condiciona la política, las relaciones sociales e incluso los matrimonios. Por ejemplo, en muchos pueblos todavía se mantiene la regla no escrita de casarse dentro del mismo grupo, aunque con la modernidad estas tradiciones se han ido diluyendo. Aquí en Dagestán, el ruso sirve como lengua común, pero en las casas y aldeas cada comunidad se sigue hablando su idioma ancestral, transmitido de generación en generación. Tanta diversidad lingüística es una riqueza, pero también fuente de tensiones. La identidad dagestaní es como un rompecabezas. No se basa en una sola cultura, sino en docenas que comparten un mismo espacio. Esto genera orgullo, porque la gente se siente parte de un legado milenario, pero también conflictos cuando aparecen disputas por el poder o los recursos. En medio de tanta diversidad, hay un factor que une a todos: la religión. El Islam, mayoritariamente suní, es el eje espiritual de Dagestán. Las mezquitas están presentes en cada ciudad y pueblo, y la llamada a la oración marca el ritmo del día a día. La fe no es solo algo personal, sino una red de normas sociales que regula desde las celebraciones hasta la forma de vestir. Una tierra de montañas y mares. Ahora, vamos a adentrarnos a los paisajes y escenarios que podemos ver en Dagestán. Aquí la geografía lo es todo. Cada valle, cada pico nevado, cada ola del mar Caspio han ido moldeando no solo el paisaje, sino el alma de quienes viven aquí. Miras un mapa y parece un territorio pequeño, pero recorrerlo es otra historia. Aquí en Dagestán, las distancias no se miden en kilómetros, sino en la dificultad del terreno. Aquí podemos notar desde murallas de montañas, carreteras que serpentean con vértigo, hasta aldeas colgando de precipicios. Eso aquí es lo cotidiano. Y al este, tenemos un espejo infinito, el hermoso mar Caspio. El Gran Cáucaso atraviesa Dagestán como una columna vertebral de piedra. Son montañas que desafían el tiempo, picos que en invierno se visten de blanco eterno y en verano ofrecen pastos verdes a los pastores. Al contemplarlas, una sensación de pequeñez te invade. Aquí, la naturaleza siempre tiene la última palabra. Los climas no se andan con medias tintas. Por ejemplo, en las zonas altas, el invierno puede durar medio año, aislando aldeas enteras bajo la nieve, mientras que, a muy diferencia, en los valles el calor del verano aprieta sin piedad. Aquí en Dagestán no es casual que históricamente hayan sido pueblos guerreros, capaces de plantar cara a imperios enteros y mantener sus tradiciones contra viento y marea. Lugares curiosos de este territorio son las aldeas que parecen colgar de las montañas, con esas que casas parecen brotar de la roca, como extensiones naturales de la montaña. Aquí se pueden ver cómo hay aldeas que solo se alcanzan a pie o en vehículos todoterreno, y aún así, en esos lugares que son remotos, la gente vive con una naturalidad pasmosa, como si la dificultad de llegar a sus casas se olvidara. Lo bonito aquí es como la solidaridad no es virtud, sino una necesidad, porque cuando, por ejemplo, la nieve bloquea los pasos o escasean los recursos, los vecinos son la única red que sostiene. Si las montañas simbolizan la dureza, el mar Caspio muestra la otra cara distinta, la abundancia, la conexión con lo exterior. Para Dagestán, este mar no es paisaje, es fuente de vida. Durante siglos la pesca ha alimentado a las comunidades costeras, especialmente la captura del esturión, ese pez milagroso que regala el codiciado caviar. El Caspio ha sido una despensa generosa, aunque nunca exenta de conflictos. Ahora, cabe mencionar que el Caspio no es un mar cualquiera, en realidad es el lago más grande del mundo, es un cuerpo de agua interior que baña a 5 países. Eso lo convierte en un punto estratégico, codiciado por bienes como su petróleo y gas natural. La explotación de estos recursos ha traído riqueza, sí,
pero también contaminación y tensiones sociales y políticas que los daguestaníes viven cada día. Quien pasea hoy por la costa de Makhachkala ve barcos pesqueros junto a plataformas petroleras, dos realidades compartiendo el mismo horizonte. Para los locales el mar sigue siendo fuente de alimento y orgullo, pero también un recordatorio amargo de que el progreso tiene un precio. Los pescadores más viejos cuentan que las capturas ya no son lo mismo, que las aguas están más sucias, que el esturión se hace esquivo. El Caspio es, así, regalo y herida abierta. Entre estas montañas no solo hay pueblos vivos, también los hay muertos. Gamsutl es el más famoso, el Machu Picchu del Cáucaso. Una aldea abandonada, colgada de una cresta rocosa, donde las casas de piedra parecen susurrar historias centenarias. Gamsutl no tiene carreteras. Llegar exige caminar, subir senderos que se retuercen entre las montañas. Y al arribar, la vista quita el aliento. Ruinas fundidas con la roca, puertas sin dueño, calles vacías donde antes resonaban risas. Nadie sabe cuándo se fundó el pueblo, pero calculan más de 1000 años. Poco a poco las familias fueron marchándose en busca de un futuro menos cruel. Por ejemplo, se dice que el último habitante murió hace unos años, y es así como desde entonces Gamsutl es un pueblo fantasma en la actualidad, lo que atrae a muchísimos turistas aventureros. Pero cabe mencionar que Gamsutl no está solo. Hay decenas de pueblos abandonados que pueblan estas montañas, como ruinas que hablan de la fragilidad de la vida en un entorno tan hostil. La gente de Dagestán. Si intentaras describir Dagestán sin su gente, sería como pintar un cuadro sin colores. En este lugar, cada sonrisa que recibes, cada gesto de bienvenida, cada mirada llena de orgullo cuenta una historia única. Y que por eso, ahora es momento de adentrarnos en cómo son las personas de este lugar. Esto es algo bastante complicado, porque resulta casi imposible definir al daguestani típico, porque aquí conviven decenas de etnias diferentes y cada una con sus propias costumbres y tradiciones. Pero si hay algo que los une ante todas las cosas es su sentido de la hospitalidad, ese orgullo por la tierra que los vio nacer y un concepto del honor que se transmite de generación en generación. La gente aquí suele ser muy seria y directa. Aquí cuando alguien te da su palabra, es porque así es. Para ellos es como firmar un contrato con sangre. Aquí en Dagestán, cumplir una promesa no es solo un acto de cortesía, es una cuestión prácticamente de identidad. En este lugar, si un daguestaní te dice que va a ayudarte, puedes estar completamente seguro de que lo hará aunque el mundo se venga abajo. Ahora, se nota mucho cómo los recién llegados suelen sorprenderse por el carácter fuerte de la gente. Hablan con pasión, gesticulan con intensidad y defienden sus ideas con una firmeza que puede parecer brusca. Pero detrás de esa apariencia hay una sinceridad que desarma. En estas montañas las palabras no se andan con rodeos. Lo que se dice se siente de verdad. Y sin embargo, esa misma firmeza convive con una calidez que te envuelve desde el primer momento. Basta con cruzar el umbral de cualquier casa para que dejes de ser un desconocido y te conviertas en un invitado de honor. Esa combinación de carácter fuerte y ternura espontánea es justo lo que define el alma daguestaní. El tema de la familia aquí va mucho más allá que simplemente padres e hijos. Aquí los abuelos, tíos, primos y hasta los vecinos, todos forman parte de una red que sostiene cada aspecto de la vida social. Si hay un evento que muestra esta unión, son las bodas. Mientras en otros lugares se celebran con intimidad, aquí se convierten en fiestas multitudinarias que pueden reunir a miles de personas. La escala no depende de lo adinerada que sea la familia, sino de la red de relaciones que tejen la comunidad. Toda la aldea participa, vecinos de pueblos cercanos se suman, y la celebración puede extenderse durante varios días. En estas celebraciones es muy normal ver cómo los hombres bailan danzas que imitan el vuelo de las águilas, con giros imposibles y pasos que desafían el equilibrio. Las mujeres se mueven con ritmo ante la música. Esta red familiar se extiende a la vida cotidiana. Si un joven quiere montar un negocio, no estará solo. Contará con el apoyo de toda su parentela.
En tiempos de dificultad, la familia extensa se convierte en el primer refugio. En un lugar donde las montañas aíslan y el Estado a veces falla, estos lazos son el verdadero seguro de vida. Cualquier viajero lo descubre pronto. En Daguestán, la hospitalidad no es opcional, es ley. Da igual si eres un turista con cámara fotográfica o alguien que se ha perdido por los caminos de montaña. Siempre habrá quien te ofrezca té caliente, un trozo de pan recién horneado, o incluso un lugar donde pasar la noche. Esta tradición hospitalaria viene de lejos. Cuando las rutas comerciales cruzaban el Cáucaso, ofrecer refugio era un deber sagrado. Las montañas podían ser traicioneras, el clima despiadado, y un hogar abierto a menudo significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Esa costumbre no se ha perdido con el tiempo. Sigue viva en cada casa daguestaní. Cruzar el umbral de un hogar aquí es adentrarse en un mundo de generosidad espontánea. Lo primero es siempre el té, acompañado de dulces, nueces, frutas, lo que haya disponible. No importa si la familia es humilde o acomodada, sacarán lo mejor que tengan porque atender bien al invitado es cuestión de honor. Rechazar esa hospitalidad casi sería un insulto, pues no se trata de simple educación, sino de un acto que define su identidad. Por supuesto, no todo es armonía. Con más de 30 grupos étnicos y lenguas diferentes, Daguestán también tiene sus tensiones. A lo largo de la historia han existido rivalidades entre comunidades, a veces por tierras, otras por recursos o simples diferencias culturales. En los mercados, en la política local, incluso en el deporte, a veces asoman estas divisiones. Mujeres y hombres en Daguestán. En Daguestán, si te pones a hablar de hombres y mujeres, en realidad estás hablando de un baile constante entre lo de siempre y lo nuevo. Es una república del Cáucaso, donde el Islam y decenas de tradiciones étnicas marcan el compás, pero la gente vive sus vidas en una cuerda floja, entre lo que se espera de ellos y lo que en verdad desean. Quien mira desde fuera puede creer que aquí todo lo rigen la religión y las costumbres ancestrales. Pero la realidad es mucho más sabrosa. Hay belleza, pasiones que no se dicen, celos a flor de piel, una libertad que se busca a escondidas y un control social que todo lo ve. Pero también grietas por donde se cuela lo prohibido. Los daguestaníes viven en ese tira y afloja entre lo que manda la tradición y lo que les late en el pecho. Las mujeres de Daguestán son, quizás, el mejor reflejo de este lugar. En sus rostros se mezclan rasgos del Cáucaso, ojos claros, pelo castaño, con otros más orientales, tez morena y miradas profundas. Esa mezcla, fruto de siglos de pueblos conviviendo, da como resultado una belleza que no pasa desapercibida, ni siquiera para el que llega de casualidad. Pero más allá de lo físico, el papel de la mujer lo define en gran medida la tradición islámica. En la mayoría de los pueblos, crecen con la idea de que la familia lo es todo, que la honra hay que cuidarla y que la modestia es un valor que no se negocia. Llevar pañuelo en la cabeza, por ejemplo, es algo habitual. No siempre es obligatorio, pero conlleva un respeto tácito hacia lo establecido, aunque quedarse con la idea de que son sumisas sería un error. Muchas son fuertes, con un temple increíble y una capacidad de organización que mantiene en pie a familias y comunidades. Ellas son quienes suelen llevar la casa, crían a los hijos, preservan la lengua y las tradiciones. En el fondo, son la memoria viva de esta tierra. En la capital, Mayachkala, el paisaje se matiza. Hay mujeres en la universidad, trabajando en oficinas, o incluso en el mundo del arte o la música. Visten de forma más moderna, pero sin perder del todo la compostura tradicional. Viven una doble vida, ser actuales sin dejar de ser respetables, un equilibrio que define a toda una generación. Si hablamos de las relaciones de pareja, entramos en un territorio de claroscuros. Por un lado, el control social es fuerte. Las familias y hasta los vecinos suelen estar pendientes de qué joven mira a quién se junta con quién. Muchos matrimonios se arreglan o, como mínimo, cuentan con el visto bueno familiar. Los celos son otro ingrediente en la vida afectiva.
El honor del hombre suele ligarse al comportamiento de la mujer. Un mal gesto o una palabra fuera de lugar pueden desatar un conflicto. Pero dentro de ese marco rígido, las pasiones no se apagan. Los enamorados se buscan en bodas, en fiestas familiares, en cualquier hueco donde el baile y la música permitan un roce, aunque sea fugaz. Ya casados, los roles suelen ser los de siempre. Él lleva el sustento, ella cuida del hogar. Pero en la intimidad, como en todas partes, los sentimientos y los deseos siguen su propia ley. Hay matrimonios unidos por un amor sincero, que logra sortear las imposiciones, y otros que terminan ahogados por el peso de lo establecido. Desde fuera, Daguestán parece un lugar recogido, donde la noche prácticamente no existe. Y en parte es cierto. En los pueblos de la montaña, al caer el sol, la calle se vacía y cada familia se recoge en su casa. Pero en Majachkalá la cosa cambia. Allí hay cafés, restaurantes y hasta algún que otro local donde los jóvenes respiran lejos de las miradas ajenas. Una de las historias más repetidas tiene que ver con los extranjeros. Para muchos visitantes, las mujeres daguestaníes generan una fascinación instantánea, no solo por su belleza, sino por ese halo de misterio que las envuelve. Pero acercarse no es fácil. La presión social es fuerte y cualquier intención puede malinterpretarse. Aún así, corren relatos de que ha habido romances secretos de jóvenes que se saltan las normas y viven algo intenso y breve con alguien de fuera. Lo cierto aquí es que, como en cualquier rincón del mundo, a veces el deseo y la curiosidad pueden más que los muros. Música, danzas y gastronomía. Daguestán, a pesar de ser una de las repúblicas más pequeñas dentro de la vasta extensión rusa, es un universo cultural donde la música, la danza y la gastronomía se convierten en el lenguaje que mejor explica la identidad de su gente. Pocas expresiones culturales reflejan tanto la esencia del Cáucaso como la lezginka. Se trata de una danza que, a simple vista, deslumbra por su energía, pero que en el fondo es una manifestación de historia y pertenencia. El ritmo comienza lento, con los hombres marcando pasos ágiles, como si sus pies apenas tocaran el suelo, y las mujeres avanzando con elegancia, los brazos suaves y los movimientos controlados, como si representaran la calma frente a la fuerza. El contraste es clave: la rapidez, la explosividad y el orgullo masculino frente a la gracia y dignidad femeninas. La lezginka no es solo un baile festivo, es también un relato de roles sociales, de respeto y de unión comunitaria. En Daguestán, cada boda, cada celebración importante, está incompleta sin esta danza. Se dice que aprender la lezginka es casi un deber para cualquier joven daguestaní, porque en esos pasos se reafirma el vínculo con su pueblo. Con el tiempo, la lezginka ha trascendido las aldeas y se ha convertido en un símbolo caucásico internacional. Hoy, se enseña en academias, se adapta en versiones modernas y aparece en escenarios de Moscú o incluso de Europa Occidental. Pero, para un daguestaní, verla danzar en la plaza de un pueblo, al ritmo de un acordeón o un tambor, es experimentar la cultura en su forma más pura. La música de Daguestán es un pilar de su cultura. En las montañas, todavía se escuchan los sonidos del zurna, el cual es un instrumento de viento con un timbre penetrante que acompaña fiestas y ceremonias. Además, el tambor doira marca el pulso, mientras las cuerdas del komus o de la balalaika caucásica completan la armonía. En Majachkalá, por ejemplo, no es raro encontrar artistas que mezclan versos en avar o kumik, las cuales son músicas tradicionales de aquí, pero con bases modernas, creando una identidad musical híbrida. Aún así, en las aldeas, las melodías antiguas siguen teniendo un lugar sagrado. Esos cantos antiguos transmiten una sensación de pertenencia que ningún estilo moderno puede reemplazar del todo. Hablar de Daguestán sin mencionar su gastronomía sería imposible. Entre los platos más emblemáticos está el kinkal, una especie de masa hervida que se sirve con carne de cordero o ternera, acompañada de salsas de ajo o crema agria. El kinkal no es solo comida, es un ritual, porque se coloca en grandes fuentes en el centro de la mesa y se comparte entre todos.
Otro clásico es el kurze, pequeños dumplings rellenos de carne y especias, parecidos a los raviolis pero con un toque caucásico. También está el chudu, un pan plano relleno de hierbas, queso o calabaza, que se cocina en sartén y se convierte en el alimento ideal para el día a día. El té, por supuesto, aquí en Dagestán es el rey de la mesa. Pero ahora sabemos que esto pinta muy bonito todo, pero lamentablemente no existen las cosas perfectas, porque detrás de esa riqueza cultural también se esconde una verdad dura, la cual es la escasez. La vida en las montañas no siempre permite acceder a una gran variedad de ingredientes, y muchas familias deben ingeniárselas con lo poco que tienen. La carne, aunque tradicional, no está siempre disponible, por eso muchos platos se basan en verduras de temporada, legumbres o productos lácteos. El futuro incierto del Cáucaso. Aquí en Dagestán, las personas quieren siempre ir a por más oportunidades, es por eso que para esta generación, emigrar no significa renunciar a sus raíces, sino buscar aire en un entorno que les queda pequeño. Aquí los jóvenes anhelan a estudiar carreras con futuro, montar startups o explorar el mundo a través del arte. Las redes sociales les muestran realidades muy distintas a la que viven, donde cada gesto parece medido por códigos religiosos o políticos. Pero este deseo de marchar deja un vacío. Los pueblos de montaña ven cómo se les van los mejores talentos. Algunos jóvenes regresan a sus pueblos con ideas nuevas, otros por el contrario no vuelven nunca. Los jóvenes aquí en Dagestán viven una paradoja constante. Ellos quieren progresar pero sin traicionar a sus tradiciones. El dilema se repite en cada elección, por ejemplo, estudiar en Moscú o tomar las riendas del negocio familiar. Perseguir el sueño del boxeo o conformarse con un empleo mal pagado. Casarse joven o esperar para vivir otras experiencias. A pesar de todas estas interrogantes, hay quien ve en Dagestán un potencial enorme. Sus paisajes, la costa del Caspio y ciudades milenarias como Derbent podrían convertir esta región en un destino turístico. Las autoridades intentan proyectar otra imagen, un Dagestán acogedor, lleno de oportunidades. Las artes marciales mixtas han sido su mejor escaparate. El éxito de luchadores como Khabib puso a este rincón del mapa en la mira mundial. Miles de jóvenes quieren entrenar, abrir gimnasios. Esta fama ha despertado interés, aunque la inestabilidad política sigue siendo un lastre. Se promueven rutas de senderismo y experiencias culturales, pero el turismo masivo todavía parece lejano. La infraestructura es precaria y la burocracia ahuyenta inversores. Y sin embargo, se ven destellos. Jóvenes emprendedores lanzan startups. Pequeños hoteles con encanto intentan atraer viajeros, artistas locales empiezan a sonar en plataformas internacionales. La modernidad no llega como avalancha, sino como un goteo que quizá transforme la vida en el Cáucaso. Pero el desencanto es profundo. Dagestán sigue siendo una de las repúblicas más pobres de Rusia. El paro castiga especialmente en zonas rurales. Muchas familias malviven de la agricultura de subsistencia o de pequeños negocios. La corrupción aquí es muy notoria. Se nota cómo las ayudas rara vez llegan íntegras. Se nota cómo los contratos se adjudican por amiguismo y el mérito personal cuenta menos que los contactos. Esto es lo que empuja a los habitantes a buscar un mejor futuro fuera de este lugar. Al final, Dagestán fascina porque nos muestra el alma humana en toda su complejidad, nos muestra esa lucha eterna entre la esperanza y la resignación. El futuro está en manos de sus jóvenes, que se atreven a soñar con caminos distintos. Quizás en ellos esté la respuesta a si esta tierra marcada por la historia puede convertirse en un hogar de paz y prosperidad. El tiempo tendrá la última palabra.